Saludos a todos. Vamos a empezar el taller del día de hoy. Soy Antoni Casasempere y voy a ser su formador de este taller introductorio al programa Mascudea 2020. Vamos a presentar la aplicación de videoconferencia en la que vamos a comunicarnos. Tienen en la parte superior derecha el icono del chat, de acceso al chat para comunicarnos por escrito. Finalizado el taller, dentro de 60 minutos, abriremos micrófonos para que quien quiera hacer preguntas lo pueda hacer con mayor comodidad. También tienen en la parte superior derecha un icono con forma de engranaje para cambiar su configuración de audio en el caso de que no me estén escuchando, para seleccionar el origen del sonido. Y también pueden esconder el resto de participantes en la parte superior, en la zona central, para configurarse como siguen este webinar con mayor comodidad. Bien, recientemente se ha realizado una actualización del programa Mascudea. Tenemos ahora el modo oscuro. Yo hoy me lo he puesto en el Mascudea que utilizaré para las prácticas. Ya lo probamos hace un par de semanas en otro webinar. Hoy lo seguiremos para ver qué tal. No sé, supongo que habrá gente que se sienta más cómoda en el lado oscuro que en el lado de la luz. Eso ya depende de cada uno. Bien, hoy iniciamos un taller de 2 semanas. Este taller introductorio a cómo el programa Mascudea nos puede ayudar en nuestras revisiones de la literatura. Hoy vamos a explicar el papel de la revisión de la literatura, la revisión bibliográfica en el diseño de la investigación. Vamos a ver qué tipología de análisis bibliográficos tenemos, porque no todas son de la misma forma. Veremos brevemente los diferentes tipos que hay. Luego veremos algunos problemas de la revisión bibliográfica y cómo el programa Mascudea nos puede ayudar en ellas. Finalizaremos con una introducción al programa Mascudea en el que veremos algunas herramientas de análisis documental bibliográfico y cómo nos puede ayudar el programa en nuestras revisiones de la literatura, bien sea para un estudio doctoral o para una investigación en curso, para redactar un artículo, como algunos ejemplos que hemos visto en estos talleres, etcétera, etcétera. Bien, en primer lugar tenemos una representación de lo que nosotros llamamos el mapa del diseño de la investigación. Es un diseño cíclico en el que podemos ver que desde el propósito de la investigación, pasando por las preguntas y los objetivos de investigación, el marco conceptual, recogida de datos, el análisis, etcétera, tenemos 3 momentos fundamentales en la revisión de la literatura, como sería, en primer lugar, para delimitar el propósito de la investigación, esa frase que focaliza todos nuestros esfuerzos investigadores. En esa frase la tenemos que delimitar muy bien porque tenemos que establecer el punto en el que vamos a investigar nosotros y a partir del punto en que otros autores dejaron de generar conocimiento. Entonces, nuestra investigación tiene que ser novedosa. Entonces, tenemos que hacer una primera revisión de la literatura para conocer en el campo en el que nos encontremos y al respecto del fenómeno que sea, dónde otros dejaron de investigar y a partir de qué punto podemos nosotros realizar aportaciones, ¿de acuerdo? Ese sería el primer momento en el que vamos a trabajar la revisión de la literatura. Anclando, estructurando ya en inicio los conceptos en esa frase, que es el propósito, los conceptos o ideas más importantes de nuestro estudio. Pues bien, esos conceptos, una vez asegurados de que son pertinentes para nuestro estudio, nos van a ayudar a construir un marco conceptual. Un marco conceptual sería una tabla en la que articularemos y haremos operativos los indicadores de nuestro estudio.
Estos indicadores nos van a ayudar a diseñar las técnicas de toma de datos, recogeremos datos en base a esas ideas, a esos indicadores, y luego analizaremos esos mismos datos con estos indicadores a los que a la hora de analizar en el programa MassQDA, por ejemplo, les vamos a llamar códigos. El tercer gran momento donde se utiliza la revisión de la literatura es al final de la investigación para lo que se llama la discusión o el diálogo teórico, es decir, cómo vamos a dialogar entre nuestros resultados y los resultados de otras investigaciones en el mismo campo. Tenemos que hacer un diálogo para evidenciar cuán acertados son nuestros resultados o no, para realizar una crítica, discernir las limitaciones que pueda tener nuestro estudio, cuán bien ha funcionado el marco conceptual, etcétera. ¿De acuerdo? Esa sería la idea del papel de la revisión de la literatura dentro del diseño de la investigación de un modo esquemático. Bien, en concreto hay diferentes tipos de revisiones de la literatura, de estudios bibliográficos. Podemos hablar de los metaanálisis, que serían estudios comparativos cuantitativos de resultados de investigaciones que sean comparables, las revisiones sistemáticas de la literatura y la síntesis de investigaciones metodológicamente inclusivas. Atendiendo a lo que serían los metaanálisis, análisis de otros análisis, siempre se deben de utilizar datos de ensayos controlados aleatorios. Los datos, los estudios tienen que ser comparables entre sí. Utilizamos procesos estadísticos para realizarlo, miramos el tamaño del efecto, no solo la significación estadística, combinamos los resultados de estudios a pequeña escala y utilizamos medios transparentes para sacar conclusiones. Los metaanálisis no es el objeto de este taller, pero es también un tipo de análisis relacionado con la literatura que también hay autores que lo realizan para comparar diferentes estudios, ¿de acuerdo? Los metaanálisis y la síntesis de investigaciones. Metaanálisis implicaría una integración estadística rigurosa. Emplean protocolos explícitos para mejorar la consistencia, facilitando la comparación entre estudios cuantitativos al incluirlos en una métrica común, lo que se denomina el tamaño del efecto. Se crea una métrica para poder comparar todos los estudios. No nos sirven los metaanálisis para hacer síntesis de investigación cualitativa, simplemente mencionarlos como parte de este tipo de estudios, pero en investigación cualitativa no nos van a servir. La síntesis de investigaciones sí que se utilizarían en investigación cualitativa y agruparíamos los estudios de diferente variedad de estilos en una única revisión bibliográfica y lo que buscamos son los objetivos para producir un nuevo conocimiento al hacer conexiones explícitas y relaciones que estudio a estudio individual eran invisibles, ¿de acuerdo? Por tanto, ese sería el objetivo de nuestro trabajo, aprovecharlo para los tres objetivos, la revisión de la literatura que hemos mencionado, delimitar el propósito de la investigación, construir un marco conceptual y favorecer o fomentar la discusión al finalizar el estudio. Síntesis y revisiones sistemáticas combinan estudios cualitativos y cuantitativos. Vamos a seguir un conjunto de etapas sistemáticas. Son estructuradas, empíricas, replicable, actualizable. Son útiles para nuestra investigación en la medida que hayamos apuntado las tres utilidades anteriormente mencionadas en el diseño de la investigación y responden a preguntas de investigación concretas, como por ejemplo, pues, cuáles son las lecturas más adecuadas para articular los indicadores en el campo de la resiliencia. Podría ser una pregunta de investigación adecuada para esta parte del estudio bibliográfico.
están basadas en las evidencias, vamos a trabajar las obras de los autores directamente y nosotros a ese trabajo, a todo el compendio analítico, le denominamos análisis documental bibliográfico. Estamos dentro de la bibliografía, de la literatura, por eso lo de bibliográfico, porque las unidades de análisis son documentos bibliográficos y por eso mismo que son documentos es un análisis documental. No analizamos a personas, pero sí que codificaremos y haremos notas analíticas de esos mismos documentos que son las unidades de análisis. Este es el proceso estandarizado, sencillo, muy sencillo y riguroso a la par, que les recomendamos pueden valorar, utilizar en sus investigaciones, ¿de acuerdo? Este sería un procedimiento estandarizado para hacer una revisión de la literatura perfectamente en una tesis. ¿Cuáles serían una secuencia siguiendo esta propuesta de Cohen y Mannion? Esta diapositiva procede del trabajo de Cohen y Mannion de investigación en educación. La primera fase que tienen aquí, luego continúan las etapas, tenemos ocho etapas, ¿de acuerdo? Vamos por las 4 primeras. Formular el problema, ¿de acuerdo? Sería cuál es el objetivo, formulamos el problema y los tipos de evidencia para responder a la pregunta de investigación. Examinamos los diseños de investigación. En los estudios hay que evaluar las lecturas, ¿de acuerdo? La tercera parte sería propiamente la búsqueda de la literatura y recopilar información de los estudios. Es cuando recogemos en las diferentes bases de datos, cada uno en el campo que le corresponda, porque en cada especialidad, si miramos la lista de participantes en este webinar, podemos ver que habrá gente de educación, gente de psicología, gente de sociología, gente de diferentes campos, entonces tendrán que buscar en bases de datos o en revistas especializadas, ¿de acuerdo? Cada uno recopila la información y nosotros lo que estamos proponiendo es que el programa MassQDA sea la base de datos central donde se recoja toda la información relacionada con la revisión de la literatura. Por eso el objetivo del taller, porque el programa MassQDA tiene un gran potencial para gestionar y analizar todos esos estudios, ¿de acuerdo? El siguiente paso sería evaluar la calidad de los estudios. No todo va a servir, no todo va a poderse analizar, hay que excluir lo que no encaje directamente en el objeto de nuestra investigación. Analizaríamos e integraríamos los resultados de los estudios. Nosotros utilizamos la herramienta de categorización de paráfrasis en MassQDA para integrar estos resultados. Interpretaríamos las evidencias y elaboraríamos un informe de resultados que en una tesis doctoral pues se correspondería con el capítulo teórico, el referencial teórico o en una memoria de una investigación, pues en el apartado o el capítulo también teórico. Siempre va a haber esta parte deductiva en nuestra investigación. Lógicamente, en un estudio puramente inductivo, como los que se generan con Grounded Theory, la revisión de la literatura en un principio no se hacía al iniciar el estudio, se hacía al final del mismo para comparar la categoría nuclear con otras teorías en el campo, pero tiene que tener en cuenta que esta idea ha evolucionado mucho con los años. Ahora ya se habla de la sensibilidad teorética, de esos conceptos que el investigador ya tiene por su experiencia incorporados, etcétera, etcétera. Eso de la inducción pura como tal, pues desde los años 60 del siglo pasado que se hizo la Grounded Theory, hemos evolucionado bastante. También es una aproximación un poco más compleja que un estudio deductivo, entonces podemos decir que la mayoría de investigaciones, el 90%, se debe de seguir un planteamiento como el que estamos mostrando en el día de hoy. Esa sería la idea. Bien, tenemos diferentes problemas a la hora de realizar la
la revisión bibliográfica, cómo gestionamos el material. Todos los que están aquí, estoy casi convencido de que todos o casi todos tienen en sus computadores, en sus ordenadores, carpetas llenas de artículos, documentos, se acumulan, cada uno tiene un nombre diferente. Es una gran incógnita organizar todo este material. El segundo gran problema es la gestión de los temas dentro de esos documentos. Leemos un artículo y tenemos la intuición, percibimos de que hay información importante, pero ¿cómo lo anclamos? ¿Cómo trazamos la ruta de esa argumentación? Ahí tenemos el papel del programa Mascudea, iremos viendo cómo vamos a ir solucionando estos tres problemas. El último sería el bloqueo del escritor. Bien, ahora he tomado notas, he codificado, pero me tengo que poner a escribir mi memoria, mi informe. ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo vamos a dar en el taller de hoy, en el taller de la semana que viene, un consejo de cómo superar este bloqueo del escritor y ponerse a escribir de modo muy rápido y sencillo? Veamos algunas soluciones a estos problemas. Bueno, el problema de la gestión bibliográfica, pues, de cierta forma es un poquito de sentido común. Hay que tener un poco lo que yo llamo higiene informática. Pues si supongamos que trabajamos todas y todos con el estilo APA de la Asociación Americana de Psicología, pues podemos empezar el nombre del archivo que descarguemos de Internet poniéndole el apellido, apellidos de los autores, luego podemos poner la fecha de la obra y luego las primeras palabras del título. De esta forma tendremos organizados todos los trabajos del mismo autor consecutivamente y organizados también por fechas. En una carpeta del ordenador, en vez de poner el título solo de la obra o un número clave que la revista donde lo hemos descargado le asigne, pues no, le vamos cambiando el nombre y somos organizados y ponemos primero el apellido, luego entre paréntesis la fecha y unas pocas palabras del principio de la obra. Unas pocas palabras digo porque en, en el ordenador, en el sistema operativo, no va a admitir una cantidad indefinida de caracteres, por eso solo unas poquitas palabras. Le vamos dando un formato adecuado y uniforme, si son textos, imágenes o vídeo, que todo tenga un formato lo más estandarizado posible. Añadimos los archivos al programa Mascudea, simplemente arrastrándolos, los vamos añadiendo. Y en el memo de cada documento insertamos la referencia y el resumen, ¿de acuerdo? Vamos insertando información evaluativa de ese documento, qué tipo de metodología tiene, cuán pertinente es para nuestro estudio, etcétera, etcétera. Vamos introduciéndolos en el programa, en el sistema de documentos, van a quedarnos todos listados y perfectamente listos para ponernos a trabajar. Podemos crear conjuntos de documentos para organizar este material por año, autor, metodología, pero toda esta información también con el programa Mascudea pueden utilizar las variables de documento. Recuerden, si tú introduces el año, podemos ver las variables, ¿de acuerdo? Vamos a ver si les puedo mostrar un ejemplo. Vamos a ver si tengo aquí un ejemplo que les pueda mostrar. Bien, aquí tenemos de un tema concreto, de una investigación, como el programa Mascudea, al introducir la variable de cada obra, podemos ver en qué años en este tema de educación financiera para niños las publicaciones han aumentado o disminuido. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para crear variables de las obras, ¿de acuerdo? Y podrán ver esa información a la hora de comparar, de decir, pues en tal año se publicó más, ¿por qué? Podemos ver aquí los años de la crisis
de Lehman Brothers en el 2008. Entonces pueden ver cómo ha ido aumentando la publicación en educación financiera. Sí, Diego, correcto, esa sería la idea. Es interesante en el tema que nos ocupe, estemos haciendo una tesis doctoral, ver cuál ha sido el flujo de las lecturas que hemos tenido. Pues esto sería un ejemplo de un estudio y igual que el autor, también puede ser una variable, la metodología cualitativa, cuantitativa o mixta. Toda esta información la pueden organizar ya directamente en el programa MassCUDEA. Bien, las posibilidades que tenemos con el programa MassCUDEA, pues organizar y analizar la literatura. Importamos los documentos bibliográficos, los nombres de los documentos organizados como estábamos comentando, una ficha técnica bibliográfica como memo de ese documento. Tenemos fichas bibliográficas, a ver si puedo, para que se hagan una idea, vamos a ver si les enseño una ficha bibliográfica. Aquí pueden ver dentro del memo que tiene dos columnas principales con preguntas y luego nosotros vamos contestando. Este es el ejemplo de Smallbone y Keaton, si no me equivoco, a ver si lo tengo más arriba. Smallbone y Keaton del 2011 tienen un artículo muy interesante de cómo hacer estas fichas. Estas fichas, estos autores no dicen que se hagan en MassCUDEA, pero nosotros lo hacemos dentro del memo de documento que vinculamos. ¿De acuerdo? Sería una serie de preguntas para evaluar el documento. Tenemos que establecer un gradiente de documentos altamente pertinentes y documentos pues prescindibles, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. El sistema de códigos va a seguir el orden en el que irán los conceptos en el apartado capítulo teórico también. Podremos establecer una organización de, vamos a ver aquí otro ejemplo, el sistema de códigos, esto estaba al final, se lo enseño. Aquí lo tienen, no sé si pueden verlo bien. Sería, como ya hemos comentado en otros talleres, organizar su tesis o su material con el sistema de códigos, con los apartados que va a tener, para incluir las referencias en cada uno de ellos. Esta sería la idea de introducir esos epígrafes. Codificaríamos con los códigos los artículos o partes de ellos, no todo el artículo puede servir, sino simplemente una idea, codificamos ideas. Y al escribir el informe bibliográfico activamos el correspondiente código y los segmentos codificados van a aparecer en la ventana de segmentos recuperados. ¿De acuerdo? Esta sería la propuesta del libro que tenemos del profesor Radiker y el profesor Cucart, el libro que estábamos ofreciendo gratuitamente, que tienen también en lengua castellana, ¿de acuerdo? Pueden descargarlo desde la editorial de MassCUDEA Press de modo gratuito. Si no me equivoco, todavía está ubicado. No dejen de visitar el MassCUDEA Press y descargarlo. Y tienen un apartado dedicado a las revisiones de la literatura. Bien, una cosa interesante que nos puede servir el programa es tener la literatura de una investigación en un proyecto de MassCUDEA. ¿Por qué? Porque normalmente los investigadores no trabajamos en muchos campos diferentes, sino que intentamos seguir una trayectoria, una línea en la que esa trayectoria es similar en todas las investigaciones. Por tanto, los conceptos que hayamos trabajado en una revisión de la literatura nos van a ser útiles de un estudio a otro y podemos reutilizar esa codificación y ese trabajo, como yo en mi caso he tenido ocasión de hacer en repetidas ocasiones. ¿De acuerdo? Bien, en primer lugar, nos enfrentamos a los tres momentos clave de la revisión de la literatura y decíamos que podíamos delimitar el propósito de la investigación,
Procederemos para delimitarlo, pues, eh, seleccionando los conceptos implícitos en ese mismo propósito, construyendo un sistema de búsqueda, como el que pueden tener aquí en este gráfico. Los conceptos están dentro del propósito y los buscamos en las bases de datos que ERIC es de educación, Scopus, pues cada uno en las que se maneje. Y luego de construir el sistema de búsqueda vamos guardando las referencias en un gestor bibliográfico. Yo utilizo Mendeley, pero hay muchos más. MassQDA no sustituye al gestor bibliográfico. Son dos programas complementarios, ténganlo en cuenta. Un gestor bibliográfico es muy útil para manejar sus referencias bibliográficas y para con plugins como el de Mendeley que te inserta la referencia directamente en Word. Nos ahorra muchísimo trabajo, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Yo le recomiendo utilizar un gestor y MassQDA en paralelo, ¿de acuerdo? Bien, la síntesis de la estructura en fichas la podemos ver en los memos, como ya les mostraba en un ejemplo. Se trataría de hacer estas tablas con la información evaluativa de cada documento que nos va interesando. Y aquí me he detenido un poco más, por si les interesa, cómo articular el propósito. Si van a empezar una investigación, mi consejo es atender a la reseña que teníamos de Harry Walcott, citado por Saldaña. Aquí faltaría poner que es de Walcott, la idea original, en cita de Saldaña. Esto lo he puesto yo mal, no está correctamente referenciado, pero en el libro de Saldaña en 2011 van a encontrar la referencia correcta. Pues bien, esta frase que va a guiar toda la investigación, tengan cuidado con el verbo que utilizan porque los verbos de acciones se destinan a los objetivos de la investigación, explorar, describir, explicar, comparar, todo eso va como objetivo, no como propósito. Bueno, pues aquí tenemos subrayado los componentes de mi propósito, ¿de acuerdo? Los he subrayado y esos mismos componentes son los que tengo que introducir en una tabla para ver la máxima relevancia, máxima prioridad, relevancia media. Entonces, los estudios que hablen de cuidadoras, de entorno familiar, de pacientes crónicos y de insuficiencia cardíaca serán los que más tengo que leer con atención y más tengo que analizar y explorar con mayor detalle. Habrán estudios sobre cuidadoras o cuidadores que no hablen de nada de todo esto. Entonces, estos, pues directamente los puedo descartar. De todas formas, en alguno puede haber algún detalle interesante metodológico, de procedimiento, de diseño, que pueden incorporar a su investigación, pero han de centrarse en los, lógicamente, en los de alta relevancia, en base a los conceptos dentro de su propósito. Por eso es que esto es sistemático. Primero formulen bien su propósito como en la literatura se afirma que se debe de hacer. Cuando lo tengan formulado, resalten los conceptos, trasladen los conceptos a una tabla y con esa tabla ya pueden ir a buscar en Internet o en las bases de datos. Pero primero tiene que ser todo esto. Esa sería la idea. ¿Dónde buscar? Se puede buscar en muchos sitios. De hecho, hoy en día las revisiones de la literatura creo que tienen más importancia que nunca, porque al parecer hay tan gran cantidad de información que nos abruma. Pero yo, por mi experiencia, ya peino canas, no hay tanta información del objeto que queremos buscar bueno. No abunda, al principio encontraremos mucha paja, pero tenemos que ir pacientemente separando las obras que realmente son rigurosas y excelentes de lo que yo llamo refritos, de artículos que parecen más artículos de opinión o de blogs o de páginas web sin un rigor académico. Toda esa información deben ir desechándola para centrarse pues en los sitios más adecuados donde buscar. Hoy, para hacer la práctica, pues utilizaré Google Académico, Google Escolar, porque es el que todos podemos acceder
fácilmente. Aquí les he dejado algún tutorial por si quieren ver cómo funciona internamente, ¿de acuerdo? Y esa sería luego hay otros buscadores, dependiendo de su institución, si tienen derechos de acceso, etcétera, pues ya pueden centrarse en otros buscadores. Pero bueno, para hacer las prácticas yo siempre lo más sencillito es recurrir al amigo Google de Scholar, pues porque lo tenemos disponible. Bueno, luego tenemos los gestores bibliográficos, como comentábamos. Elegir uno solamente. Es importante tener nuestro gestor. Aquí pueden ver el mío, ¿de acuerdo? Aquí tienen todos los documentos, pues puede ver. No me dice nada yo. Bueno, pueden ver que tengo una gran cantidad de documentos. Los que yo utilizo metodológicamente en mi trabajo, los tengo ya preparados. Otros documentos de otros proyectos los pueden ver aquí. Me los voy clasificando. Y me es de gran ayuda pues tener este material aquí disponible para referenciarlo y utilizar, ¿de acuerdo? Yo cuando quiero puedo importar datos aquí desde Google Académico, que es la práctica que vamos a hacer hoy, y desde aquí me puedo ir a exportar y con el formato RIS me iría a exportar para que MassQDA me importe el trabajo. Pero bueno, eso lo vamos a ver seguidamente cuando finalice mi presentación, mi contextualización del taller, como siempre. Pasamos unas pocas diapositivas y luego realizamos ya las prácticas con el programa. Bueno, aquí tiene algunos consejos de cómo trabajar con Mendeley, siempre formato RIS, formato Research Information System o algo similar, sería el acrónimo. Tenemos la opción de citar en Google Académico, vamos capturando de uno en uno. Mendeley se incorpora como una extensión. Sí, John, había comentado que tanto el vídeo como la presentación, mis compañeros de Alemania se lo mandarán el enlace, lo dejaré en una carpeta y habíamos comentado al principio que tanto el vídeo como la presentación la van a tener disponible cuando mañana o pasado mañana. Normalmente mañana ya la tienen. Bien, aquí nosotros en nuestro campo de ciencias sociales, metodología cualitativa, citamos con APA, pero puede haber gente del sector de la salud que cite con Harvard o con otros estilos. Eso deben de consultarlo, si es una tesis con sus directores de tesis, etcétera. Y una cosa muy importante, el punto quinto, revisen las referencias de Mendeley manualmente. Aunque la importen directamente de Google Académico, manualmente la deben de revisar para comprobar que converge con el formato APA. Sí, Nur, ya otro participante me ha escrito un correo y me ha dicho que no se recibió la grabación. Yo a ese participante se lo he mandado, pero es que la compañera de Berlín pues no estaba la semana pasada y había otra persona que a lo mejor no tenía claro el procedimiento, pero yo ya les voy a dar un toque de atención cuando les mande esta grabación. No, yo no la voy a mandar, no. Dios me libre de mandar uno a uno los vídeos y eso. Para eso están mis compañeros en Alemania, para que cuando todo va bien, pues ellos son los encargados de mandar. No, yo hago el taller y lo grabo y luego renderizo el vídeo. Cada uno tiene su trabajo y más en Alemania que son todos muy organizados y cada uno tiene que hacer lo suyo. Bien, este es el aspecto. No se preocupen que ya me encargo yo de decir lo que lo tengan. Bien, este es el aspecto de Mendeley que estamos viendo hace un momento. No huyan de trabajar con un gestor bibliográfico. Luego es peor, luego es peor. Luego al final de la tesis, pasarlo todo, van a sufrir mucho más. Yo les recomiendo desde el principio, poquito a poco. Referencia interesante que encuentran a Mendeley o a Zotero, cada uno el que utilice. Bien, de Mendeley en Word. Esta es otra cosa interesante que estábamos comentando. En Mendeley tienen que instalar el plugin de Microsoft Word, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tienen, claro, ustedes están escribiendo y dicen insertar cita. Entonces aparece esta,
esta ventanita, escribimos Miles, entonces aparece Miles, Huberman, seleccionamos el que queremos, hacemos clic y nos aparece toda la referencia ya tal cual. Entonces, luego al finalizar podemos insertar la tabla de referencias y van a encontrar pues la referencia adecuadamente escrita, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Bien, aquí vamos a importar el archivo desde Mendeley al programa MassQDA. Seleccionaremos en Mendeley las referencias que nos interese. Para analizarlas en MassQDA importaremos en formato RIS y se autocodifican con los metadatos que Mendeley tiene. Pues el autor, título, tipo de publicación, año, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver cómo se codifican automáticamente utilizando en el menú importar datos bibliográficos. Esta sería la idea. Bien, la idea sería la solución al problema de la gestión de los temas, pues básicamente vamos a utilizar los códigos, ¿de acuerdo? Primero formulamos la pregunta de investigación y luego pues utilizamos el sistema de códigos y memos para analizar esa información, para ver qué ideas tienen una mayor frecuencia en las obras y sobre todo cuáles son sus dimensiones, sus atributos, para poderlas articular en un marco conceptual. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. El siguiente paso sería una revisión del sistema de códigos para detectar códigos redundantes o que no se corresponden, agrupar los indicadores en conjuntos de códigos, tomar notas analíticas, vinculando memos a segmentos para interpretarlo, y utilizamos las herramientas de búsqueda de codificaciones para encontrar citas con concurrencia. Por este sería el planteamiento. Y aquí les he copiado los iconos de los comandos que utilizaríamos. Aquí podemos utilizar las herramientas de MaxDictio, la frecuencia de palabras, búsqueda de textos, nuevo código, memo libre. Y aquí tenemos pues las formas de clasificar los resultados, de evaluarlos, como estábamos comentando previamente con los memos de documento. Aquí tenemos un memo con una serie de preguntas que podemos ir contestando para compararlos y descartar también aquellos documentos que tienen una menor relevancia para nuestra investigación. Las notas analíticas son importantes. Aquí tienen una plantilla que les comentaba de Smallbone y Keaton. Tienen una serie de preguntas de estilo, cuál es el estilo del documento, el tipo de análisis, las reflexiones. Entonces nosotros vamos escribiendo nuestra propia respuesta. Podemos hacerlo en este memo y trasladamos la ficha bibliográfica. Saben que en los memos de MassQDA se puede insertar una tabla directamente. Le dan al memo botón derecho, tabla, e insertamos la tabla, ¿de acuerdo? Y vamos completando. Este es un trabajo un poco laborioso, pero necesario para hacer una buena revisión sistemática de la literatura. El paso siguiente sería construir el marco conceptual, ¿de acuerdo? Nosotros trabajamos con la herramienta que les enseñaba en las primeras diapositivas, el mapa del diseño, ¿de acuerdo? El mapa del diseño es una tabla de Excel donde tenemos las columnas para categorías, indicadores y una descripción de los indicadores. Tenemos un sistema en MassQDA para importar códigos desde Excel, que lo podemos ver ahora en el día de hoy. Luego tenemos todas las herramientas de MaxDictio para explorar todo el material. Estas herramientas las veremos la semana que viene, aplicadas a la revisión de la literatura, búsquedas léxicas, codificación automática. Todo esto nos ayuda a explorar el material en un sistema automático, pero que se puede detener para hacer anotaciones o codificar, dependiendo de lo que nos interese. Por tanto, mientras el sistema automático está funcionando de un modo rápido, lo detenemos donde queremos, vemos el texto, codificamos y continuamos con el sistema, con los resultados, ¿de acuerdo? Es un sistema combinado. Bien, finalmente el apoyo del diálogo teórico
Aquí tienen la cita de Miles Huberman y Saldaña, en la que se evidencia la importancia del diálogo teórico en la calidad de las conclusiones. El programa MassQDA permite hacer vínculos entre un documento y otro, como pueden ver aquí, va vinculándolos y luego en los mapas, en Max Mapas, en los dibujos, podemos vincular pues los documentos que se critican o que se dan apoyo para tener una representación gráfica de aquellos documentos que den soporte a nuestros resultados o los critiquen, etcétera, etcétera. Entonces, estas serían dos herramientas fundamentales para analizar la información. Como antes comentábamos, las variables de documento van a ayudar a clasificar por diferentes criterios y los enlaces vinculan documentos o un documento con nuestros propios datos. También sería posible. Representaciones gráficas para ilustrar ese marco conceptual o una parte del marco conceptual que hemos estado trabajando y para que nuestros evaluadores, nuestros directores y directoras de tesis, pues puedan evaluar el trabajo que se ha estado siguiendo. En las diapositivas les dejo unas lecturas complementarias. Aquí tienen las referencias que he estado citando. A ver si tenemos suerte y... Bueno, Sara, mi compañera, ya viene la semana que viene. Seguro que la semana que viene ya todo se normaliza y tendrán las grabaciones de la semana pasada y de esta. Bueno, aún estamos en plazo de presentar esas fantásticas fotografías al concurso de trabajo de campo, de investigaciones, de compartir los viajes investigadores. Pueden presentarse, acceder a alguno de los diferentes premios que se ofrecen. Tenemos de plazo hasta el 22 de septiembre. Bien, finalizo ya antes de pasar a realizar las prácticas con el programa, recordándoles que continuamos la semana que viene con el taller avanzado, 90 minutos de duración, con la misma temática que estamos ahora. Hoy era introductorio. La semana siguiente, el día 30 de septiembre, repetiremos el taller de gestión de datos e informes, cómo gestionar los datos del proyecto, dónde guardarlos, cómo generar informes. Se lo recomiendo, esto es interesante. Y un taller avanzado la primera semana de octubre en el que abordaremos las herramientas visuales para explorar resultados. Pues bien, vamos a practicar con el programa sin mayor demora. Me he puesto el modo oscuro, el modo negro, para que lo vean. Este es el aspecto que tiene. Y no nos vayamos acostumbrando. Desde aquí podemos cambiarlo al modo claro si queremos. A mí me agobia un poco todo esto tan oscuro, pero bueno, cada uno, supongo que habrá gente que le haga más gracia. Bien, en principio yo me había preparado aquí pues el buscador para ver cómo buscar en Google Académico, Google Escolar, no es Google normal, es diferente. Y podemos decirle que busque resiliencia, migración, alumnado primario, por ejemplo. Nos salen diferentes documentos y tenemos la posibilidad con el menú citar que tienen aquí, con el comando este, capturar la referencia, ¿de acuerdo? O nos iríamos a la extensión que tengo instalada de Mendeley, ¿de acuerdo? Entonces se va a conectar con mi cuenta. Si me acuerdo de repente lo sueño. A ver si hay suerte. Bueno, parece que sí que me acordé. Bien, ya tenemos aquí, como pueden ver, nos permite marcar referencias que queremos importar, ¿de acuerdo? Tenemos otro estudio y si tiene PDF nos lo indica. Podríamos ver el PDF y cuando lo tenemos seleccionamos la carpeta de Mendeley donde lo queremos importar, ¿de acuerdo? Y le decimos añadir, ¿de acuerdo? Este sería un sistema.
Si queremos una en concreto solamente y lo queremos hacer manualmente, pues podemos hacerlo desde aquí. Vamos a hacerlo desde aquí. Y seleccionamos Redman, por ejemplo, tenemos la referencia y nos las va a exportar en formato RIS. Esto es lo que nos interesa, el formato RIS. Una vez que lo tenemos en RIS, ya lo podemos pasar al programa MassQDA, la referencia que nos interesa, ¿de acuerdo? Bien, desde aquí podemos importar datos bibliográficos en formato RIS. Estoy en importar, menú importar de MassQDA, me ha abierto un proyecto vacío. Importar desde archivo RIS. Aquí me dice que va a codificar los metadatos, los campos de Mendeley con códigos automáticos. Digo que OK y selecciono el archivo en cuestión y podemos ver que no ha hecho nada. ¿Dónde se fue todo? Yo diría, a ver, vamos a repetirlo con otro. Importar datos desde archivo RIS. Vamos a ver que yo tengo aquí ya revisión bibliográfica. Pues no quiere funcionar. Vamos a probar desde Mendeley. Vamos a seleccionar, hacerlo, unos cuantos archivos y vamos a exportarlos. A ver si el modo oscuro no nos deja. Cambiamos, esto es importante, de BIP que viene por defecto a RIS, ¿de acuerdo? Y lo guardamos. Volvemos aquí e iríamos a datos bibliográficos desde Mendeley. Seleccionamos el archivo. Este fue el que exporté desde Mendeley. Bueno, parece que sí que ha reconocido las referencias. Importará los PDF adjuntos que tenía. ¿De acuerdo? Codifica automáticamente las palabras clave y agrega notas que tengamos en Mendeley como memo de documento. ¿De acuerdo? Esto es interesante. Almacena los archivos adjuntos en la carpeta de datos externos si son muy grandes, ¿de acuerdo? Eso es todo pertinente. Yo las dejaría todas marcadas. Le decimos OK. Entonces empieza el proceso y sí que tenemos aquí ya las fichas, los metadatos de... ¿Pueden ver aquí? Los metadatos de Mendeley. Tienen aquí el resumen, ¿de acuerdo? Veamos aquí qué claritos están. Vamos a... Ahora parece que está un poquito más, se ve un poco mejor, un poco más clarito. Aquí podemos ver todos los campos, podemos ver por autor, por el número de volumen, inicio de página, enlace. Tenemos aquí los enlaces pueden ver el enlace al documento, ¿de acuerdo? Si hacemos clic, nos vamos a ir al PDF. Al principio del PDF, fíjense que MassQDA introdujo este recuadro y navegamos entre aquí tenemos las referencias y aquí los anexos, los dos artículos que vinieron. Pueden ver cómo se tiene ahí arriba el vínculo y este también, como les mostraba. Entonces queda tanto la referencia de Mendeley que hemos importado y se ha codificado, referenciada como en el documento PDF. ¿De acuerdo? Este sería el primer paso que tenemos para importar y gestionar documentos. Repito, el procedimiento es sencillo. Seleccionamos los que queremos en Mendeley, vamos a archivo, exportar y cambiamos, recuerden, a formato RIS. ¿De acuerdo? Esta sería la opción. Vamos a volverlo a guardar y repetimos el procedimiento desde MassQDA. Recuerden, menú importar, vamos a datos bibliográficos desde Mendeley y seleccionamos el archivo RIS.
¿verdad? Estaría guardándonos. El número 2 era el que nos correspondía en esta ocasión. Dejamos esto configurado para que codifique e importe los documentos en PDF. Le damos a OK. Y podemos ver cómo se va añadiendo y cómo nos va codificando las fichas. Pues tienen aquí las fichas. Aquí tenemos el enlace al documento. Enlace al documento. El DOI. Hacemos clic. Navegamos hasta el documento que hemos importado desde nuestro Mendeley. ¿De acuerdo? Entonces queda todo adecuadamente integrado. ¿Por qué es interesante el artículo? Porque en otras fases del análisis bibliográfico vamos a utilizar las herramientas de MaxDictio como frecuencia de palabras, combinaciones de palabras, árbol de palabras interactivo, para analizar este documento. Todos estos sistemas automáticos luego nos ayudan a codificar también manualmente y hacer paráfrasis del documento, que es lo que abordaremos la semana que viene. Si este documento lo activásemos, podríamos ver el árbol de palabras interactivo, lo arrastramos aquí, le decimos OK, entonces nos sale el árbol de palabras interactivo de este documento. Aquí tenemos The Search, The Challenge, vamos a ver los retos que encontraron. Entonces podemos retroceder por el árbol de palabras interactivo. Esto sería todo el documento. Pueden ver aquí que está el documento y en forma arborescente con ramas, ¿de acuerdo? Tenemos las diferentes ramas. Una forma muy rápida de explorar un documento y de analizarlo, ¿de acuerdo? Bien, esta sería la opción. En el caso de que queramos utilizar también importar un sistema de códigos del mapa del marco conceptual al programa MaxQDA, esto es una práctica tradicional también. Vamos a verla cómo sería. A ver, ¿dónde tengo? Aquí. Tengo aquí los datos, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplo, importar sistema de códigos. Vamos a mostrarla en Excel primero. La pueden ver aquí, que simplemente sería dos columnas. Una en la que la cabecera ponga código y otra que ponga memo, ¿de acuerdo? Memo sería la descripción de cada indicador. Esto es sobre migraciones, el síndrome de Ulises. Duelo por la cultura. Bueno, pues aquí tenemos la definición, valores, concepción del mundo, vestir. Duelo por la tierra, pues, echar de menos los paisajes, los olores, el ambiente de tu tierra. Tenemos una serie de duelos. Pues bueno, esto es de un marco conceptual, lo vamos a utilizar en nuestro estudio sobre migraciones y queremos importar toda esta información que hicimos en el mapa del diseño. Pues bien, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos, como son códigos, como queremos que lo convierta en códigos, nos iríamos al menú códigos, importar códigos y memos desde una tabla de Excel y localizamos el archivo. Aquí lo tenemos. Pueden ver cómo me ha cambiado, me ha incorporado al programa, me ha cambiado el sistema de códigos y automáticamente me ha creado todos los códigos junto con la descripción que estábamos. Al poner el ratón encima, podemos ver la descripción. Esta sería la idea que tenemos. Con todos estos códigos, si esto fuera un artículo, pues nosotros podríamos empezar a codificar el material. Simplemente arrastraríamos. Vamos a... Esto está muy... Duelo por la tierra, pues empezaríamos a codificar. Esto sería codificar manualmente, como antes comentábamos, la semana que viene abordaremos con mayor profundidad. Procederíamos también con análisis, búsqueda de textos, a realizar búsquedas con todo este material. Esta sería la idea. Aquí pueden ordenar los documentos, aquí tienen las referencias,
y aquí me estaba refiriendo yo, si les interesa, a crear un memo, ¿perdón? Un nuevo memo de cada uno de sus documentos de teoría, por ejemplo. Yo siempre introduciría la fecha, a ver dónde la tenemos, la fecha. Aquí la tenemos. Entonces aquí podemos insertar una tabla como la sugerencia que estábamos comentando. Y aquí pondríamos pues las preguntas. Y aquí tenemos las respuestas, ¿de acuerdo? Pueden aquí utilizar esta zona para evaluar este documento en concreto que tenemos. Lo van rellenando con todas las preguntas que les mostraba en las diapositivas. No es necesario rellenarlas todas, pero sí las que más les interesen, como la metodología, la aproximación analítica, etcétera, etcétera. Es importante, algunas son más centrales que otras. El estilo formal también es importante. Si el documento está bien, con un formato coherente, uniforme, no hay fallos en la revisión, en la literatura, en la parte de revisión de la bibliográfica. Todo eso me hace confiar más en un documento que si es un documento que veo pues que tiene faltas de ortografía o que las citas no son correctas. Solo que vea un problema de ese tipo ya no me interesa prácticamente seguir leyendo. Muy bien, Ignacio se despide. Si hemos finalizado ya esta introducción, se estaba despidiendo y tiene otra reunión a las 10, por eso es señal de que Ignacio está en América. Bien, son ya las 5 de la tarde prácticamente aquí en España, las 10 prácticamente en México, me imagino, y en Sudamérica también me imagino, creo que es una hora menos. Bien, vamos a dar por finalizado el taller. Vamos a abrir el turno de preguntas, por supuesto, ¿de acuerdo? Y cualquier pregunta que tengan, comentario, pues estaré encantado de contestarles. Podemos repetir cualquier procedimiento que quieran o cualquier comentario. Bueno, hemos ido sobre la marcha comentando los problemas que había. Mañana solucionaré lo de los vídeos y las diapositivas de la semana pasada y de esta. Y se lo remitirán a aquellos que participaron en los talleres. Hablaré con mis compañeros a ver qué ha ocurrido. Sí, sí, claro, Julio, cuando quieras. Tú tienes mi correo, me mandas un correo sin problema. Sí, sí, sin problema. De todas formas, los miércoles en este horario estamos siempre ofreciendo estos talleres gratuitos de presentación del programa MásQDA. Intentamos alternar unos introductorios, otros avanzados, intentar cambiar la temática regularmente y, claro, sin problema, cuando queráis me comentáis sin problema. Muy bien, ¿alguna pregunta más? A ver, sí que tengo una en privado. A ver, para tener los gráficos de publicación por años, autores que publican más, ¿debo hacer buscar por variables o hay otra opción? Gracias. Los gráficos los haremos por variables. En el caso que yo les estaba mostrando, lo que haríamos sería variable de documento, entonces introducimos aquí la variable, ¿de acuerdo? Entonces, estos ya, una vez tenemos la variable seleccionada, le damos al gráfico. Tenemos aquí los gráficos y aquí ya es como lo elaboré yo. Estos son los segmentos codificados y tenemos los documentos. Esa sería la idea. Sí, buscar por variables o que tener las variables. Estas son de sistema en rojo, pero las que tú crearas estarían en azul. Vamos a crear una variable, por ejemplo,
Mm, Bueno, la del año sí que está, pero bueno, voy a introducirla yo para que sea, la del año será un número entero y le damos a OK y ya tenemos aquí la del año. Entonces cambiamos al editor y cada, cada obra pues vamos poniendo el año que le corresponde, solo tenemos que introducir manualmente y luego ya nos sale la estadística. A ver, Carmen pregunta, ¿los talleres siempre son grabados y los cuelgan en el canal de YouTube de Mascudea? Carmen, si entra en YouTube y pone Mascudea, hay un canal con decenas y decenas de vídeos como estos en todos los idiomas y estos talleres se cuelgan en YouTube. Lo que pasa es que desde que nosotros lo renderizamos y el equipo técnico lo edita y lo monta, pasan varios días y la gente quiere tener la grabación inmediatamente. Por eso cuando participan en el taller les mandamos el enlace al vídeo para que se lo descarguen. Pero en YouTube a los pocos días están todos ya colgados. Adelante con Paola. Sí, a todos los que han participado, Paola, les vamos a mandar la grabación. Sí, sí, sin problema. La semana pasada hubo un pequeño problema técnico, ya lo hablaremos. Muchísimas gracias a todos, sobre todo al grupo de La Coruña, que veo que ha sido numeroso en este taller. Un fuerte abrazo. Una pregunta tengo de John. John tiene traducciones de documentos inglés-español. Tiene algunos ajustes de idiomas. Desconozco lo que entiendes por ajustes de idiomas. Lo que sí que tienes es corrector ortográfico. Tienes corrector ortográfico. Entonces, el corrector ortográfico te permitirá editar el texto, ¿de acuerdo? Tenemos lenguaje de corrección ortográfica, tenemos diferentes idiomas, castellano, inglés y alemán. No sé si eso se refería al ajuste de idiomas, John. A ver, estoy con Nur. Nur tomó los años y fue creando códigos con los años, claro. Ahora podría transformarlos en variable, claro, porque sabemos, Nur, que los códigos como este, si le damos botón derecho, se puede transformar en variable de documento. Con el botón derecho del código lo transformamos en variable. Siempre mejor variable que código. En este caso, porque podemos hacer, por ejemplo, con las variables, recuerden, en métodos mixtos, tablas cruzadas. ¿De acuerdo? Entonces eso puede ser interesante también. Por años se puede visualizar qué temas en el campo que estamos fueron más relevantes. Eso sería también otra buena estrategia. Un gran abrazo, Nuria. Muchísimas gracias a todos. Chao, sí, nos dejamos ya. Nuria es muy atrevida y está haciendo una revisión, no lo dudo, no lo dudo. Ya vamos conociéndonos semana a semana. Ya te veo que estás ahí lanzada. Cualquier cosa que necesites, aquí estamos para eso. Veo que vas siguiendo los talleres. Pues muy bien, veo que se están despidiendo todos. De eso se trata, Nur, de aprender un poquito. Pasamos aquí una horita y poco todas las semanas y mira, pues vamos, yo espero que aprendiendo algo, yo intento preparármelos para que queden lo mejor posible. Muy bien, vamos a dejarlo por el momento. Sí, Nur, claro, podrías mostrarme cómo vas sin problema. Si quieres de la revisión de la literatura, te puedo ceder la semana que viene unos minutos, que tenemos 90 minutos. Prepárate una presentación, ¿qué te diría yo? De 3 a 5 minutos de tu trabajo y te comparto la pantalla y te convierto en presentadora y nos hacen la presentación. Claro que sí, encantado. Sí, sí, por mi parte bien y lo vemos todos la semana que viene. Tómatelo como un reto. Perfecto, muy bien. Pues trato hecho, trato hecho. Yo también me tomo nota y ya sé que la semana que viene tienes tus minutos para hacer tu presentación.
Como me imagino que tendrás mi correo, te lo voy a poner. Mándame la presentación, el trabajo, la propuesta un poquito antes, un par de días antes, ¿de acuerdo? Para que lo vea más que nada, porque yo que sé si eres una psicópata y me vas a poner cosas extrañas y eso. Como estos webinars son patrocinados por MassQDA, tenemos que poner algún filtro de que no se nos va la cabeza ni cosas así. Me lo mandas un par de días antes, le doy un vistazo a tu propuesta y te cedo la palabra y nos la presentas en el próximo taller sin mayor problema. Perfecto. Muy bien, pues un fuerte abrazo a todos